Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a pasar a explicar un poquito las leyes volumétricas, conceptos fundamentales que no pueden pasar desapercibidos. Tenemos que comprender muy bien algunos conceptos que son vitales en leyes volumétricas. Empezamos con la primera de las leyes, que es la ley de Boyle, conocida también como ley de procesos isotérmicos. Isotérmico significa temperatura constante. Iso es igual, térmicos igual temperatura. Es un proceso en el que cambian la presión y el volumen, pero no cambia la temperatura. A eso se llama proceso isotérmico. A ver, esta es la ecuación fundamental para la ley de Boyle. La presión 1 por el volumen 1, podría yo también decir presión inicial por volumen inicial, es igual a la presión final por el volumen final, o presión 2 por el volumen 2. Esta ecuación se cumple siempre y cuando el proceso sea isotérmico y la temperatura se mantenga constante. La temperatura no cambie. Veamos la siguiente gráfica. En un estado inicial, tengo yo aquí un recipiente que está conteniendo a 5 moléculas gaseosas. Esto es por cuestiones didácticas, ¿no? Tiene un volumen inicial y una presión inicial. Ahora, si la temperatura se mantiene constante, la temperatura no va a cambiar, no significa que la temperatura no exista, sino la temperatura no cambia. Si en el estado inicial se encuentra a 10 grados, en el estado final seguimos a 10 grados centígrados. Eso quiere decir temperatura constante. Yo voy a disminuir el volumen. Claramente estoy viendo que aquí hay una disminución de volumen. Al disminuir el volumen, la presión tendría que aumentar. Y eso puedo ver yo. Si yo disminuyo el volumen de una masa gaseosa, se reducen los espacios intermoleculares, estas distancias de molécula a molécula. Al reducirse los espacios intermoleculares, están más apretitos, si vale el término, y al estar más apretitos, incrementan su presión. Esa es la primera ley. Si el volumen disminuye al pasar de un estado inicial a un estado final, la presión tiene que aumentar y viceversa. Por eso se dice que la variación del volumen es inversamente proporcional a la presión. Ahora, pasamos a recordar este otro concepto fundamental que son las condiciones normales. Nosotros ya conocemos condiciones normales, se abrevia como CN, pero en gases exclusivamente, ¿qué significa? Significa que la presión es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Es la presión del nivel del mar. Esas son condiciones normales. Y la temperatura, 0 grados centígrados o 273,15 grados Kelvin. A este conjunto de datos, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 0 grados centígrados, se conocen como condiciones normales. Ahora, como ejemplo, vamos a pasar a explicar el problema 11 de la práctica, que está relacionado exclusivamente con la ley de Boyle. El problema dice lo siguiente: un mol de gas metano se encuentra inicialmente en condiciones normales. Si la presión varía a 400 milímetros de mercurio, ¿cuál será el volumen del gas? Ese es el enunciado del texto. Entonces anotamos un mol de gas metano. Sabemos que en condiciones normales un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Entonces el volumen inicial es 22,4 litros.
¿Y cuánto tendría que ser la presión? Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, porque eso significa condiciones normales. ¿Y la temperatura cuánto tendría que ser? 0 grados centígrados o 273,15 grados Kelvin. Pero como este es un proceso isotérmico, no es necesario anotar ese dato de la temperatura, ya que se va a mantener constante. Ahora, la presión 2, 400 milímetros de mercurio, y estamos calculando el volumen final. Tenemos la ecuacióncita de proceso isotérmico. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejamos volumen 2. La presión 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y reemplazamos los datos. Lo único que hay que tener en cuenta es que los valores de presión o volumen estén en las mismas unidades. Por ejemplo, aquí yo tengo la presión 1, 760 milímetros de mercurio. La presión 2, 400 milímetros de mercurio. Si están en unidades diferentes, debo convertir a las mismas unidades antes de reemplazar en la fórmula. Reemplazamos en la ecuación, se simplifican las unidades de presión, los milímetros de mercurio, y me queda litros. Y resulta que el volumen final es 42,56 litros. Pero esto no termina aquí, yo debo comprobar si la ley realmente se ha cumplido. A ver, veamos lo siguiente. La presión inicial era 760 milímetros de mercurio. La presión final es 400 milímetros de mercurio. ¿Qué ha pasado con la presión al pasar del estado inicial al estado final? La presión ha disminuido. Por ende, el volumen tiene que aumentar, ya que es inversamente proporcional. El volumen inicial era 22,4 litros. El volumen final tiene que aumentar porque la presión está disminuyendo. Y evidentemente el volumen final aumenta de 22,4 litros a 42,56 litros. Es verdad que se cumple la ley. Muy bien, espero que haya quedado clara la explicación de la ley de Boyle.